Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos con un estudio más de la palabra principio de Génesis 1 conectado a la palabra principio de ofrenda, de diezmos y ofrendas. Ya vimos la palabra principio, ya vimos la palabra diezmos y ahora continuamos con la palabra ofrendas. Ya vimos la palabra ofrendas, que ofreceréis, todo eso, pero la palabra ofrendas no lo hemos terminado. Entonces, con eso continuamos ahora. En el último estudio que vimos de la palabra ofrendas que ofreceréis, vimos parte de que lo que ofreceréis en las ofrendas es una torta. Vimos que esa torta no es una torta como nosotros pensamos, una torta de pan, por ejemplo, sino que esa torta en realidad es una serpiente. He hablado mucho, he explicado que este asunto de los diezmos y las ofrendas de la que la Biblia habla, eh, son personas, de eso lo he explicado de muchas maneras, pero solo estoy haciendo un recuento para que podamos comenzar en sí el estudio. Entonces, expliqué que la palabra diezmos, lo que es una persona que primero es espina y después viene a ser diezmo. Y ese diezmo después viene a ser un rey, una reina, un príncipe, una princesa o un sumo sacerdote. Entonces, ya vimos esa parte. Ahora estamos viendo la parte de las ofrendas, porque ya les expliqué que la palabra principio de Génesis 1:1 lo que quiere decir es principio de una creación, principio de diezmos y principio de ofrendas. Pero ya expliqué en los diezmos y en las ofrendas que no es el diezmo y las ofrendas que piden en las iglesias, por ejemplo. No es ese diezmo. La Biblia no tiene nada que ver con ese diezmo material, ¿ok? Acordémonos que la Biblia es espiritual y toda su palabra es espiritual. Y para saber exacto qué es lo que la Biblia está hablando en cada palabra, las personas tenemos que estudiar la Biblia palabra por palabra a la par de un diccionario bíblico, para en el diccionario bíblico buscar la definición de esa palabra y buscar todas sus conexiones en una concordancia e ir trabajando, investigando la palabra hasta saber qué es lo que esa palabra está hablando. Entonces, lo que se nos ha enseñado como diezmos y ofrendas en las iglesias, eso no es lo que la Biblia enseña, ¿ok? Ya eso lo he explicado en los estudios anteriores, solo estoy haciendo un recuento. Entonces, nos quedamos en el último estudio, a mitad del estudio de la palabra torta, que les dije yo que el texto que estamos viendo es Números 15:20. Y en Números 15:20 dice, de lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda. Entonces, ya vimos que la palabra de lo primero, la palabra primero es lo mismo que principio de Génesis 1, es la misma palabra, es la misma definición. ¿Ok? Entonces, lo que el texto está diciendo de lo primero en el principio que amaséis, ofreceréis una ofrenda. Ya vimos la palabra lo primero, vimos amaséis, vimos ofreceréis y ahora estamos a la mitad de la palabra torta, ofreceréis una torta en ofrenda. Entonces, la palabra torta, donde nos quedamos, vimos en la palabra torta, vimos a 2 de Samuel 22:5, vimos Salmo 116:3, Salmo 40:12,
donde se nos prueba la palabra serpiente, víboras y todo este tipo de situaciones. Entonces, esa torta, ya les dije que para poder entender el lenguaje de la Biblia, se tiene que estudiar pues apropiadamente con un diccionario, porque, por ejemplo, en lo natural de nosotros, si fuéramos a decir, voy a ofrecer una ofrenda y mi ofrenda es una torta, en lo natural, pues ¿qué estaríamos pensando en la palabra torta? Pues una torta es un pan. Entonces, diríamos, oh, pues es un pan. Pues sí, pero eso es en lo natural. Pero en el lenguaje espiritual, que es el lenguaje de la Biblia, toda la Biblia, su lenguaje de ella es espiritual. Entonces, para poderse entender la Biblia apropiadamente, no se puede estudiar con la definición de un diccionario natural. Por ejemplo, la Biblia habla que usa, por ejemplo, el término de la palabra perros. Dice, y los perros soñolientos. Entonces, si uno fuera a pensar, por ejemplo, naturalmente, un perro soñoliento, pues, ¿qué es? Un perro, literalmente un perro soñoliento, con sueño, vamos a decirlo así. Entonces, si yo voy a un diccionario natural a buscar la palabra perro, me va a decir qué es. Y soñoliento o la palabra sueño o con sueño me va a decir qué es. Pero si yo quiero saber la palabra perro, soñoliento en la Biblia, no puedo ir a un diccionario natural a buscar esa definición. Entonces, ¿dónde voy a encontrar la definición, por ejemplo, de perro soñoliento? Pues para eso tengo que comprarme un diccionario bíblico, y en el diccionario bíblico es un diccionario que todo el lenguaje que va a haber adentro de ese diccionario es de la Biblia, específicamente de la Biblia. Entonces allí voy a poder encontrar la definición de la palabra perro soñoliento y me va a decir que no es un perro, literalmente un perro. Entonces, y me va a explicar también lo que quiere decir soñoliento o sueño. Así, de la misma manera, en este caso que estamos estudiando la palabra torta, la torta que vamos a ofrendarle a Jehová o a Dios, esa torta, pues en lo natural, ya les dije, si vamos a un diccionario natural, va a decir que es una torta o un pan. Y te va a dar incluso hasta diferentes países qué lenguaje usan como torta. Pero en la Biblia la palabra torta quiere decir serpiente o víbora. Entonces, eso es lo que estamos estudiando. Claro, a nosotros los seres humanos, especialmente a los cristianos, no importa, cuando digo cristianos estoy hablando de todas las denominaciones, estoy abarcando todas las denominaciones, incluso católicos. Cuando hablamos de la cristiandad, a nosotros automáticamente en nuestra mente se nos pone una idea de que todo lo que tiene que ver con Dios y con la cristiandad y con Jehová y con el Señor y con Jesucristo y con Jesús, todo lo que tiene que ver con ese mundo, automáticamente en nuestra mente se nos pone que es bueno, que todo es bueno, que se habla de una torta. Qué riquísima estará esa torta que le vamos a ofrendar a Jehová. Qué delicioso. Pero en realidad no. Nosotros no hemos entendido realmente la Biblia. Todo el trabajo que tiene que ver con Dios, el Señor, Jehová, Jesús, Cristo, todo el trabajo reinal de la Biblia es un trabajo, señores, de reconstrucción. ¿Qué quiere decir eso de reconstrucción? O sea, que todo el trabajo de la Biblia, todo el trabajo reinal de nuestro Señor, es un trabajo de tomar algo que no sirve para nada bueno, sí sirve para cosas malas, pero no sirve para nada bueno. Tomar ese algo o ese alguien, porque toda la Biblia de lo que trata es de personas, de la raza humana.
tomar a una persona que no sirve para nada bueno y educarla apropiadamente hablando, bíblicamente hablando, hasta que la persona sea convertida o nacida en una nueva criatura. Y ya que la persona es convertida o nacida en una nueva criatura, ¿qué quiere decir? Nacida de un nuevo entendimiento del que vivía anteriormente. Entonces ahora esa persona con ese entendimiento nuevo, con esa manera de pensar y de vivir nueva que tiene, ahora ya podemos usar esa persona para un trabajo específico cristianamente hablando del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, anteriormente de que esa persona sea convertida en una nueva criatura, esa persona es posible que es una persona serpiente, una persona víbora, una persona perro, una persona sapo, una persona árbol, una persona planta, una persona zacate, una persona olivo silvestre, una persona esto, una persona aquello, porque todo el lenguaje de la Biblia es espiritual y todos los nombres o identidades que encontramos en la Biblia se refiere a personas. Entonces, vuelvo y repito, como estamos acostumbrados a creer que las cosas de Dios todas, o sea, estamos acostumbrados a pensar que si Dios va a tomar una persona como diezmo o como ofrenda, esa persona automáticamente en nuestra mente nosotros ponemos que esa persona tiene que ser una buena persona, alguien honesto, alguien con una buena moral, con unas ideas bíblicas, cristianas, centradas, nos ponemos eso automáticamente. Y no entendemos que el reino de nuestro Señor es un reino de reconstrucción. Cuando nosotros sacamos de nuestra mente esa mentalidad de creer que todo lo que le va a servir a nuestro Señor es algo perfecto, neutro, balanceado, bíblicamente hablando, cuando nos sacamos eso de la mente y entonces empezamos a entender, bueno, primeramente hay que hacernos esta pregunta. Vamos a suponer por un momento que en este momento nuestro Señor fuera a comenzar una nueva creación, que va a pasar y pronto, una nueva creación de personas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a necesitar un grupo grande de personas para comenzar esa creación o comenzar ese diezmo o comenzar esa ofrenda para educar a esas personas y convertirlas en nuevas criaturas para trabajar ese reino de nuestro Señor Jesucristo que pronto vamos a comenzar. Ok, entonces, ¿qué pasaría con esa nueva creación? Quiere decir entonces que nuestro Señor Jesucristo del globo terráqueo, de todas las razas, va a sacar solo la pura gente que sea perfecta, recta, balanceada bíblicamente hablando para ese trabajo reinal. O en realidad lo que la Biblia está hablando es que en realidad en el comienzo de una creación lo que se hace es agarrar a toda persona que tenga la voluntad de comenzar en ese camino con nuestro Señor, aunque la persona sea una serpiente, una víbora, un sapo, un esto, un aquello. Y entonces, ¿cómo vamos a tomar esa persona para hacer algo digno de trabajo, algo recto de trabajo, algo con una moral bastante balanceada, bíblicamente hablando? Si la persona está totalmente desbalanceada de la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Sencillo. Creación quiere decir comenzar a hacer un trabajo arduo, bíblicamente. En una creación bíblica, las personas que ya tienen una buena educación bíblica y ya han adquirido una manera de vivir bastante honesta, bastante balanceada de acuerdo a la Biblia, entonces esas personas son las que el Señor va a escoger de ellos a tomar quienes van a ser las personas que van a ir de guías o de cabecillas en esa creación. Cabecillas que quiere decir que son los que van a servir de guianza y de educadores o de maestros para
todos los otros que todavía son serpientes, que todavía son víboras, que todavía son sapos o son estos, son avariciosos, envidiosos, metiches, chismosos, y usted póngale todo lo que quiera de ahí para allá. Pero toda persona que tenga la voluntad de, en su corazón, de seguir al Señor, hay que educarla bíblicamente para que la persona sea cambiada, dice la Biblia, en una nueva criatura. Esa es la nueva criatura. La nueva criatura es salir de toda esa vida de maldad, de toda esa vida de robo, de chisme, de envidia, de esto, de aquí, de allá, y venir a vivir una vida bastante buena, bastante honesta, bastante recta. Digo bastante y no uso la palabra completamente esto, completamente aquello, porque la Biblia prueba que todo el trabajo de nuestro Señor Jesucristo es un trabajo progresivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el tomar a una persona, por ejemplo, serpiente, para comenzar una creación, comenzar a educarla para que llegue un día esa persona a ser un rey o una reina en el reino de Cristo, eso va a tomar años de formación para esa persona. Entonces, la persona normalmente, si antes era esto, era aquello, llega un día que la persona empieza a ser buena persona y empieza a hacer las cosas buenas que la Biblia enseña. Pero entendamos que la persona no va a lograr todo lo que la Biblia habla de bueno, de honesto, de recto, de balanceado, bíblicamente hablando, no lo va a lograr en un solo espacio o en una manera rápida o en una manera de que si estudió la Biblia en 7 años, 10 años y la obedeció en esos 10 años, ya la persona está perfecta. No. Todo lo del Señor es progresivo. Entonces quiere decir que las personas que estudiamos la Biblia y que obedecemos la Biblia, porque es estudiarla y obedecerla, porque hay personas que estudian la Biblia, entiende la Biblia, pero no obedece la Biblia. Entonces esa persona sigue siendo una serpiente, un sapo, un esto, un aquello. La Biblia así lo llama. Entonces, el objetivo de la Biblia, no importa qué denominación usted sea, usted puede tener la denominación que usted quiera como cristiano, pero necesitamos entender como cristianos que la Biblia la tenemos que estudiar apropiadamente y lo que vamos estudiando y lo que vamos entendiendo lo tenemos que ir obedeciendo. O sea que no se puede estudiar, entender Biblia y seguir viviendo igual. Entonces, lo que vamos entendiendo de la Biblia tiene que ir haciendo cambios en nuestra vida. Y entonces esos cambios son progresivos. O sea que día con día, año con año, que vamos estudiando y entendiendo y haciendo ese trabajo de estudiar y entender, año con año vamos a ir armonizando mejor nuestra vida, viviendo una vida más alineada, más balanceada a la Biblia, día con día. Y en realidad ese ajuste bíblico en nuestras vidas nunca nunca para, vamos a decirlo así, de crecer. O sea que las personas llegamos al fin de nuestra vida física, morimos por decirlo así, llegamos al tiempo de nuestra muerte literal y todavía estamos aprendiendo. O sea que esto de nuestro Señor Jesucristo es un cambio progresivo. Hay personas que bíblicamente hablando, cuando ya comienzan a entender la Biblia, sus ajustes los empiezan a hacer rápido. ¿Ok? Entonces esa persona logra, vamos a decir, en 10, 15 años de su vida,
en la Biblia logra balancear un montón de cosas y venir a vivir una vida bastante balanceada. Pero hay otras personas que son más desobedientes y a eso les va a costar más balancear su vida. Entonces el Señor, Dios, Cristo, no espera que nosotros seamos personas con todo perfecto en nuestra vida, porque eso no existe en el ser humano. Lo que Él espera es que nosotros estudiemos su palabra, nos esforcemos por entender su palabra y que día con día nosotros vayamos haciendo cambios para mejor. Cuando digo para mejor me refiero más alineado a la Biblia, porque acuérdense que hay manera de vivir buena en nuestra manera humana de pensar y hay una manera de vivir buena de acuerdo a la Biblia. Como es de la Biblia que estoy hablando, entonces es de acuerdo a la Biblia que tenemos que venir a vivir una vida alineada, vamos a decirlo así, a la Biblia, bastante alineada lo más que podamos a la Biblia. Ahora, quiere decir entonces que si la perfección como perfección del ser humano no existe en sentido de un completamiento, vamos a llamarlo así, en la vida de la persona, entonces quiere decir eso que el ser humano, si es una serpiente, por ejemplo, que es el tema que vamos a comenzar ahorita a estudiar, vamos a suponer que una persona torta, que es una serpiente, que va a ser ofrenda para Jehová, para Dios o para Cristo. Quiere decir entonces que si ese completamiento bíblico, cuando la Biblia habla de una nueva criatura, si esa nueva criatura, ya les dije que es alguien que hace cambios en su vida y empieza a vivir su vida alineada con la Biblia. Pero acordémonos que ese alineamiento bíblico nunca se completa del todo por la razón de que seguimos viviendo en lo físico, seguimos siendo seres humanos y por lo tanto seguimos cometiendo errores. Entonces, quiere decir entonces que si ese completamiento, vamos a decirlo así, espiritual o ese completamiento bíblico nunca se logra 100% en una persona, antes que la persona muera físicamente. Quiere decir entonces que eso de alguna manera haría que una persona pueda volver a su vida antigua de serpiente. La respuesta es sí. Les voy a explicar algo. La Biblia, todo lo que trata en nosotros es nuestro espíritu, o sea, nuestra mente, o sea, nuestro entender. No, cuando nuestro entendimiento va siendo cambiado de la mala o errónea manera que vivíamos antes o la mala o errónea manera de cómo fuimos educados o crecidos en nuestro hogar por nuestros padres, en el país que vivíamos, en la sociedad que vivíamos o que vivimos. Pero ahora hemos ido cambiando con la Biblia, con el entendimiento bíblico. Quiere decir entonces que una persona puede comenzar el camino de la Biblia, a estudiar la Biblia, a entender la Biblia, siendo una serpiente espiritualmente hablando, una víbora. Y la persona puede cambiar y venir a ser una persona recta, justa y buena, sí. Pero quiere decir eso que si algún día esa persona empieza a descuidar su educación bíblica, porque la persona empieza a ocuparse mucho en trabajo de la obra de Dios, en trabajo de lo que sea, empieza a ocuparse mucho y ya no tiene el suficiente tiempo, vamos a decirlo así, para invertirlo en continuar su educación bíblica y su espacio de oración y cualquier cosa. Vamos a decir entonces que esa persona corre el riesgo de volver para atrás
a vivir una vida bastante errónea, o tal vez vivir una vida como la viví al principio, antes de comenzar este camino con nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí, por eso es que en la Biblia, si ustedes se fijan el lenguaje de la Biblia, desde que ella comienza hasta el final, siempre te está recordando de que hay que permanecer en la palabra y permanecer en la palabra y permanecer en la palabra. Jehová lo habló en el Antiguo Testamento, Cristo lo habló en el Nuevo y Cristo lo dijo así directamente: si vosotros permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros, entonces llevaréis fruto de justicia. Pero acuérdense que Cristo es el verbo y el verbo es la Biblia, es la palabra. Entonces, ¿qué es lo que el texto está diciendo? Quiere decir entonces que tenemos que permanecer en esa palabra para nosotros, con ese entendimiento que continuamente la Biblia nos está recordando cuando la estudiamos. Ese entendimiento nuevo que la Biblia nos está dando constantemente vamos a decirlo así, suprimiendo la ignorancia que hay en nosotros, la ignorancia bíblica. Y a la vez que va suprimiendo esa ignorancia bíblica, a la misma vez va manteniendo una mente bastante libre de cometer pecado mortal. Si nosotros no permanecemos en una buena educación bíblica, entonces lo que pasa con eso es que entonces, al ir descuidando eso, empezamos tal vez a cometer lo que le llamamos pecaditos chiquitos, cosas pequeñitas que no te quitan tu salvación. Pecado quiere decir injusticia. Son injusticias, pero pequeñitas. No pierdes tu salvación por eso. Pero eso día con día te va a ir llevando, día con día, a hacer cosas más grandes y más dañinas. Dañinas para ti, primeramente, y dañinas para tu prójimo o los demás personas que te rodean. Y así sucesivamente empezamos a vivir ya un nuevo estilo de vida después que estabas yendo bien en la Biblia, estabas entendiendo bien, estabas haciendo las cosas bien. Ahora ya vas en las cosas para atrás, de regreso a hacer las cosas mal. Eso pasa, la Biblia lo prueba continuamente, y de hecho ese ha sido el problema tan grande que el pueblo de Jehová, de Dios, ha tenido en la Biblia, refiriéndose en general a las 12 tribus de Israel. Porque ese problema es porque descuidamos ese entendimiento bíblico, eso que nos ayuda día con día a poder darnos cuenta que, oh, esto no me conviene hacerlo, entonces no lo voy a hacer. Claro, si estamos descuidando ese entendimiento bíblico, ya no va a haber ese, vamos a decir, esa palabra que nos va a estar recordando qué conviene hacer y qué no conviene hacer. Entonces, bíblicamente hablando, los seres humanos, cuando nos ocupamos demasiado en trabajos, ya sea de la obra o naturales, y nosotros no le dedicamos suficiente tiempo a entender la Biblia, la palabra, entonces eso lo que hace en nosotros es que te va, vamos a decir así, reformando tu vida, pero ahora te va reformando nuevamente al hombre o mujer natural que eres. Y lo natural es la manera natural como percibimos las cosas del diario vivir. Entonces empezamos a caer nuevamente de regreso en ese estilo de vida tal vez erróneo que vivíamos antes de venir a la palabra, lógicamente. La Biblia prueba que en toda la Biblia, reino tras reino, nación tras nación, han sido derrotados tarde y mañana, noche y día, precisamente por ese problema, por el problema de nosotros no entender apropiadamente la palabra de nuestro Señor. Entonces,
explico todo esto antes de continuar con las citas bíblicas de la palabra, que ya les dije que estamos viendo la palabra torta y hemos venido viendo que esa torta es una serpiente. ¿Por qué? Porque es bien difícil digerir, cristianamente hablando, que una persona que se le va a presentar a Jehová o a Dios como ofrenda y que esa persona que se le va a presentar como ofrenda es una serpiente, es una persona serpiente, o sea, su mentalidad de la persona tiene una mentalidad de serpiente, de víbora, ¿ok? Una mentalidad astuta, una mentalidad dañina, porque acuérdense que la serpiente te habla de un animal, primeramente un animal salvaje, que vive en una selva. Te está hablando de una persona sin educación bíblica, ¿ok? Luego si le empiezas a pensar quién es una serpiente, en la serpiente hay de todos. Hay serpientes que son venenosísimas, letales, que al momento ni siquiera yo he visto documentales de serpientes que ni siquiera tienen que morderte para matarte, sino simplemente con lanzarte ellas con la lengua ese veneno tan letal que tienen, y el veneno te cae en un ojo, en la nariz, o abriste la boca y te cayó en la punta de la lengua, lo que sea, tú eres muerto en minutos o en segundos, vamos a llamarlo así. Entonces, si empezamos a pensar, hay serpientes que te matan con su veneno, otras serpientes te ahorcan, te aprietan hasta que ya no puedes respirar más. Entonces, si una persona aquí en la palabra, en el texto números 15-20, la palabra torta, donde dice, de lo primero que amaséis ofreceréis una torta. Y la palabra torta es la que vamos ahorita a comenzar a estudiar y es la que hemos estado estudiando. Si esa palabra torta es una serpiente, que así lo dice la Biblia, es una persona serpiente. Entonces imagínense, por un momento, imagínense la clase de personas con las que Jehová, nuestro Dios, nuestro Señor, a Jesucristo, tienen que trabajar su reino. O sea, tienen que hacer un cambio enorme en la mente de una persona, porque ya les expliqué anteriormente que las personas diezmos son personas espina antes de ser diezmo. Y una persona espina es alguien que no te deja caminar en el reino ni construir, que te destruye. ¿Ok? Poco a poco vamos a ir, porque vimos la palabra diezmo solo como diezmo, nada más, porque les dije que no iba a expandir esa palabra diezmo porque la palabra diezmo continuaba conectada con un montón de palabras. Entonces la palabra diezmo siempre la vamos a seguir viendo y día con día vamos a ir descubriendo más quién es una persona diezmo. Entonces, volviendo a esta palabra, si la persona diezmo es una persona espina, destructiva, y la persona ofrenda es una serpiente, una víbora, imagínense entonces la creación que Jehová o Dios hacen cuando comienzan una creación, porque la palabra principio de Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa palabra principio de la creación, eso es lo que es. En esa palabra principio es una creación de un grupo de gente que tomamos, que todos ellos son espina, todos ellos son serpientes, todos ellos son sapos, todos ellos son veneno, todos ellos son la peor corrupción que te puedas imaginar. Y entonces Jehová los toma en pacto, porque para que haya una creación, una nueva creación o un principio de una creación, tiene que haber un pacto. Entonces los toma en pacto, siendo serpientes, siendo víboras, siendo lo peor. Y a esas personas la vamos a convertir con una buena educación bíblica en el próximo rey de esta nación, de este continente, de este imperio, la próxima reina que va a reinar este imperio para acá, el próximo príncipe, la próxima princesa, el próximo sacerdote o sumo sacerdote, o el próximo pastor, el próximo ministro de la palabra. Ajá, sí. Ese es el misterio de la Biblia, señores.
El misterio de la Biblia es que no existe. En el globo terráqueo no existe ninguna raza más buena que otra. No importa si usted es negro, es blanco, es hispano, es chino, es cafecito su piel, es trigueñito, es clarito, es blanco, blanco, rubios, ojos verdes, no importa. Todas las razas en el globo terráqueo, todas ellas, en su mente natural, nosotros naturalmente podemos ser capaces de hacer cosas espantosísimas. Entonces la Biblia lo que es un libro para ayudarnos a mantener hacia el mundo o hacia el globo terráqueo una postura o una manera de vivir más digna, más decente, más apropiada bíblicamente hablando. O sea, la educación natural ayuda. O sea, en la escuela, cuando vamos a primer grado hasta sexto, se nos enseñan muchas cosas y eso te ayuda como niño. Luego, continúas tu educación hasta la escuela superior y también te enseñan otras cosas que te van ayudando, okay, a desarrollar tu mente. Pero no es suficiente. Incluso si vas al colegio a estudiar ya un oficio o una carrera corta o vas a la universidad, carrera larga o corta, no importa. La educación natural solo te provee una formación de mente. La educación bíblica lo que hace es fortalecer esa educación natural que ya tenemos, te la fortalece en una manera más apropiada, más sólida y más centrada hacia hacer las cosas buenas y correctas, de acuerdo a la Biblia. Entonces, cuando nosotros, vuelvo y explico, cuando nosotros empezamos a descuidar esa educación bíblica, porque estamos muy ocupados en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo. No importa si usted es pastor, es evangelista, es misionero, es sacerdote, es ministro en general de su iglesia o de su congregación o en su lugar donde usted trabaja o del ministerio que usted trabaje. Y si trabaja fuera del área ministerial en lo puro natural, no importa. Pero si usted es cristiano y usted cree en la Biblia como la palabra de Dios y cree en nuestro Señor Jesucristo, que es a través de Él que nosotros vamos a entrar a este nuevo reino y a esta redención del pecado mortal. Si usted lo cree así, entonces usted tiene que diariamente o semanalmente invertir tiempo en la palabra. Invertir tiempo, se le llama invertir porque es una inversión. Acuérdese que es una inversión porque estamos hablando de nuestra propia vida. Es como, por ejemplo, me suponer que yo estoy desnuda, no tengo ropa que ponerme, nada, y yo necesito esta blusa. Entonces, esta blusa, para yo tenerla, tengo que comprarla, porque la tienda no me la va a regalar. Entonces, al comprarla, yo estoy haciendo una inversión para vestirme físicamente. De la misma manera, para yo vestirme espiritualmente o bíblicamente, que es lo mismo, tengo que también hacer una inversión de tiempo. De dinero no tanto, porque para convertirse en una persona educada y entendida en la Biblia, lo único que usted necesita como base es comprarse una Biblia. Y en el tiempo que vivimos ahora, es bastante fácil comprarse una Biblia porque no son tan caras, ¿ok? Entonces se compra una Biblia y si puede se compra un diccionario bíblico y comienza allí su educación. Invirtiendo tiempo en la noche, después de que llega de trabajar, se da un baño, se pone su pijamita y para relajar su cuerpo y a darle a su educación bíblica. A darle. Y si no es en la noche, en la madrugada, antes de irse al trabajo. ¿Por qué? Porque las personas todos los días mantenemos una vida ocupada, todos los días. Entonces, a menos que sea una persona, vamos a decir, que tenga el tiempo
durante el día va a poder estudiar la Biblia. Pero si es una persona, hombre o mujer, que está construyendo un hogar, una familia, criando hijos, llevando hijos a la escuela, recogiendo hijos, trayendo hijos y trabajando de una cosa y de otra para poder vivir día con día, pues claro que va a necesitar tiempo. Y entonces, si estamos ocupados así, pues va a estar difícil tener ese tiempo, porque la palabra de nuestro Señor no es como un sándwich de McDonald's que me voy y lo compro rápido y rápido tengo la comida y ya me lo comí y lo digerí. La palabra es algo que toma años para digerirse, ¿ok? Entonces, tenemos que permanecer en eso. Bueno, ya he explicado todo de lo que he hablado para poder continuar con la palabra torta, porque es que es difícil digerir este estudio, digerir que alguien que es ofrenda para Dios, primero es una torta serpiente. O sea, ¿han visto ustedes esos documentales donde las serpientes se enrollan y quedan así redondas, como en forma de torta? Y sentadas y solo dejan la cabecita de fuera para ver qué persona va y se acerca. Pues esa rueda allí, esa es la torta que le vamos a ofrendar a nuestro Señor, Dios mío. Entonces hay que digerir un montón de cosas. Por eso me tomé el tiempo ahora antes de comenzar la lectura, porque leer la Biblia es fácil, pero hay que explicar este asunto para poder entender. Ya que expliqué todo esto, entonces, como dije anteriormente, en la palabra serpiente vimos Isaías 14:29, Isaías 36, vimos segunda de Samuel, vimos segunda de Samuel 22:5, vimos Salmos 116:3, vimos Salmos 40:12 y vamos a ver Salmos 18:4. Antes de continuar con la última parte de la palabra torta, ¿ok? Entonces en Salmos 18:4 leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice la palabra, lo voy a tomar desde el 1, ¿ok? Para entenderlo mejor. Y dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, dice el salmista. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dice, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ahora llegamos al texto, pongan atención al texto. Y dice, este es un salmo del rey David, pongan atención, el propio rey David, mire el lenguaje que usa. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrente de perversidad, me aterrorizaron. Y luego dice el 5, que es parte del texto, ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. Aquí te está hablando de la palabra muerte. ¿Por qué? Porque estamos viendo la palabra me rodearon ligaduras de muerte. Me rodearon. Y la palabra rodearon en este texto es el número 661, 661. 661, la palabra me rodearon. Y esa palabra me rodearon, ligaduras de muerte, es el número 661 que quiere decir serpiente. En la Biblia, el número 660 en el diccionario bíblico Strong y en la Biblia interlineal del Dr. Green, que son los materiales primarios que yo uso otros materiales, pero esos son los primarios. Y el número 660 en la Biblia interlineal del Dr. Green y el diccionario del Dr. Strong y la concordancia del Dr. Strong y el número 661, esos dos números quiere decir serpiente, víboras.
Entonces, también quiere decir veneno de serpiente, o sea, te está hablando de una serpiente, una persona que actúa como serpiente en su maldad, pero a la vez es una víbora venenosa, o sea, es una persona que te destruye, bien constrictándote o con el veneno. Acuérdense que hay víboras, literalmente hablando, que solo son venenosas. La que es venenosa te puede constrictar también, pero hay víboras y serpientes que no tienen veneno en lo natural. Entonces ellas podrían matarte tragándote si son muy grandes o si son pequeñas, constrictándote. Pero en este tema te está explicando que esta persona torta que le vamos a ofrendar a Jehová o a Dios o a Cristo, esta persona que va a servir de ofrenda es una víbora, pero venenosa. Y eso es lo que el rey David aquí está explicando. Dice, me rodearon ligaduras de muerte. La palabra rodear en el diccionario bíblico es el número 660-661 de este texto. Y ese número 660-661 lo que te dice como definición es rodear alrededor de algo o de alguien un montón de serpientes o víboras. Ahora ya analicemos eso en una manera natural. Imagínense, por ejemplo, que yo estoy sentada aquí y de pronto me rodea un montón de víboras y todas ellas son venenosas, que es el texto que estamos estudiando. ¿Creen ustedes que tan fácil voy a salir de aquí, de este espacio, de esta silla, y salir viva o sobrevivir? No tan fácil, porque si estoy rodeada, más de alguna de ellas me va a morder. Y al morder o picarme, me va a meter su veneno. Y el veneno me va a enfermar y si no lo atajo a tiempo, me va a destruir completamente, a quitar mi vida. Entonces, como estamos hablando de la Biblia, todo este lenguaje es espiritual. Entonces el rey David dice aquí, dice, invoca primero, él explica en el versículo 2 y 3 que invoca el nombre de Jehová, y dice en el final del 3, dice, y seré salvo de mis enemigos. Invoca el nombre de Jehová y seré salvo de mis enemigos. Y luego dice, me rodearon ligaduras de muerte, ligaduras. Ponga atención, ¿qué es una ligadura? Pues es algo que se estira y que se encoge y algo que enrolla. Ya desde allí empezar a pensar en ese lenguaje ligadura te va llevando a pensar en una serpiente, porque una serpiente tiene la habilidad en su cuerpo de poder retorcerse o estirarse o encogerse como una ligadura. Entonces dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Y dice el 5, ligaduras del Seol me rodearon. Y la palabra Seol y muerte es lo mismo, que quiere decir morir espiritualmente. Dice, ligaduras del Seol me rodearon. Dice, me tendieron lazos de muerte. Te está hablando de lo que les digo, el número 660 y 661 en la concordancia Strong, en el diccionario de el Dr. Green, del Dr. Strong, y la Biblia interlineal del Dr. Green. Si usted busca el número 660 y 661, le va a decir que es una serpiente venenosa. Entonces, resulta que esa serpiente venenosa es la que le vamos a ofrecer a Jehová Dios. De acuerdo al texto que estamos estudiando, que es Números 15-20, esa persona serpiente, esa persona venenosa es la que le vamos a ofrecer a Jehová Dios o al Señor, o en este caso que estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para construir el reino de Cristo. Quiere decir entonces, Cristo va a ocupar los mismos diezmos que ocupó Jehová en el Antiguo Testamento. Cristo va a ocupar las mismas ofrendas que ocupó Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces quiere decir
que a nuestro Señor Jesucristo le vamos a ofrecer serpientes, víboras, sapos, toda clase de animales venenosos y destructivos como ofrendas y toda clase de espinas como diezmos? Ajá, porque ya les dije que toda la Biblia lo que es reconstrucción. Es tomar a una persona destructiva, ya sea destructiva para su vida o destructiva para su vida y para otros, y reconstruir la mente de esa persona. ¿Por qué la mente? Porque es de la mente de donde salen nuestras decisiones y nuestras emociones. Entonces reconstruimos con una buena educación bíblica la mente de la persona. Ya que logramos esa buena reconstrucción, entonces si la persona es obediente a esa palabra, la persona antes podía haber sido la peor de las serpientes, lo peor de esto, lo peor de aquello, y ahora la persona viene a ser alguien digno, alguien bueno, alguien honorable, alguien que puede trabajar con nuestro Señor Jesucristo, reconstruir ese reino que Cristo va a tomar, porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo hoy no viene a ser crucificado, ya lo expliqué eso, hoy viene a construir su reino. Pero vamos a volver al mismo punto de cuando Jehová comenzó en Génesis 1, que comenzó con un grupo de espinas y de serpientes. Entonces Cristo le va a tocar lo mismo. Entonces quiere decir que las personas que ya vamos dejando de ser espinas, ya vamos dejando de ser serpientes, con la educación bíblica y la obediencia a la palabra, esas personas tenemos que ir ayudando en el reino a nuestro Señor Jesucristo, ayudándolo a educar a esas serpientes, a esas espinas que Él va a ir tomando como diezmos y como ofrenda para que esas personas un día vengan a ser reyes, reinas, príncipes, princesas, sacerdotes del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este trabajo, señores, de poder educar, formar, reafirmar o reformar la mente humana para venir a vivir una vida bastante balanceada bíblicamente, toma años. Eso no se consigue de un día para otro. Por eso es que siempre yo le digo al ser humano que la Biblia es un libro que tenemos que permanecer estudiándolo constantemente, aunque ya sepamos un texto o un capítulo o un tema. ¿Por qué? Porque constantemente repasando la palabra te va a ayudar a que la palabra siempre te va a recordar cosas que tal vez tu mente ya ha estado saturada o llena de tanta información, de tal vez tantos años de trabajo que vas haciendo. Y acuérdense que la mente ya va dejando por encima, por decir, o superficialmente lo más reciente. Y todo lo que va, información de años, ella la va alojando más atrás y más atrás y más atrás. Entonces, cuando constantemente le estamos dando a nuestra mente esa inyección de educación, de formación bíblica, entonces la mente se mantiene bastante activa y reciente y fresca en información bíblica. Entonces, al mantenerse así, ella lo que hace entonces es que constantemente tiene un recordatorio en esa educación de que no debe de hacer esto. ¿Por qué? Porque no te conviene, criatura, porque al momento de hacerlo, el primer dañado y destruido eres tú. No importa si eres hombre o eres mujer, el primero que se va a lastimar
con hacer estas decisiones o con hacer esta cosa eres tú mismo. Entonces no conviene. No estamos pensando que no conviene en los demás. Eso ya es secundario. Pero primero eres tú mismo como hijo de Dios, como seguidor de Dios, como seguidor de Cristo o como servidor en el reino. Primero eres tú. Porque sin ti no existe ni hijo, ni servidor, ni persona seguidora, ni nada. Entonces, primero eres tú. Entonces, la Biblia la estudiamos para cuidar primero tu vida, lo tuyo. Ya de allí vamos nosotros expandiéndonos a poder abarcar las demás personas que siguen, que ya son nuestra familia, nuestros vecinos y hermanos en Cristo y sucesivamente. Pero es necesario que nosotros nos esforcemos por mantenernos allí en esa formación, porque se acuerdan de ese pasaje que nuestro Señor Jesucristo dijo, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A eso se refiere. Buscando a quien devorar quiere decir devorarte espiritualmente en el sentido de que el diablo lo que es una serpiente, es una persona serpiente, que busca a ver quién se deja llevar por una educación bíblica pasiva, una educación bíblica mediocre, espiritualmente hablando, una educación bíblica dejada, abandonada, que, ay, cuando nos queda tiempo. ¿Cuándo vas a tener tiempo si la vida todos los días estamos llenos de quehaceres? ¿Cuándo vamos a tener tiempo? Nunca. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo nunca voy a tener tiempo para educarme, bíblicamente hablando, educarme para manejar mi nación, para manejar mi reino. Acuérdense que la Biblia es para manejar naciones y reinos, ya sea como manejarlos en forma de gobierno, como presidente o presidenta de una nación, o reinos en forma reinal, de reyes, literalmente hablando. En este caso es espiritual porque estamos hablando de la Biblia, pero está hablando de reyes, ¿ok? Entonces, ¿cómo vas a manejar tu nación? ¿Cómo vas a manejar tu reino, tu continente, tu imperio, donde vives, donde trabajas? ¿Cómo? Si te hace falta lo más importante, te hace falta la educación más vital en esta vida, que es la educación para cómo regir tu imperio, tu nación, tu continente donde vives o donde el Señor te ha puesto a trabajar y a regir. Pues el diablo poco a poco te va a ir llevando y te va a ir llevando como esa serpiente hasta que te cerque de una manera, como dice aquí el salmista, el rey David dice, me rodearon estas ligaduras de muerte que son personas serpientes, hasta que ya tú no puedas respirar, hasta que ya tu visión espiritual que tenías de cómo gobernar tu nación, de cómo regir ese reino, de cómo regir ese imperio, hasta que tu nación, tu vista espiritual se empiece a empañar. Tanto es el oprimimiento que vas a tener alrededor que tu vista espiritual se va a empezar a empañar y empañar y empañar, y cuando acuerdas ya no puedes ver nada, pero ya no puedes ver nada de lo bueno, de lo espiritual, ya no puedes ver nada del reino, del imperio que nuestro Dios había entregado en tu mano. Y ahora lo que ves enfrente de ti es a un montón de serpientes venenosas, víboras, sapos, asesinos, letales, etcétera, etcétera. Ahora tu propia vida está en peligro. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que para poder sostener un reino, no importa si ese reino es un reino pequeño de una nación o de un grupo de naciones,
o de un continente o de un imperio en general, para poder mantenerte como rey, reina, príncipe, princesa, sacerdote, sumo sacerdote, pastor, ministro en general de ese sistema de gobierno bíblico, poder mantenerte allí firme, tienes que continuamente permanecer en una buena educación bíblica, porque ya les dije, la mente es como una memoria de una computadora. En 20 años, vamos a suponer que hace 20 años atrás yo estudié algo de un tema específico y ya han pasado 20 años y todos estos 20 años yo los he trabajado constantemente y estudiado otras cosas. Entonces, lo que va a hacer mi mente es que eso que yo estudié hace 20 años lo va a archivar atrás. Y poco a poco ella va a ir llenando ese espacio, ¿ok?, de mi mente con la nueva educación o formación o que voy obteniendo. Entonces, 20 años después, vagamente me voy a acordar de aquello. Entonces, cuando nos mantenemos continuamente refrescando esa educación bíblica, en eso lo que estamos haciendo es continuamente esos archivos que están ya tal vez de años sentados en nuestra mente, los estamos removiendo y trayéndolos al frente, removiendo y dándole vuelta constantemente a esta educación y a esta formación, y eso lo que va a hacer es te va a mantener tu mente bastante fresca de cómo tomar decisiones acertadas, apropiadas en tu nación, ya sea como presidente, presidenta de una nación, como rey o reina de una nación, de un imperio, de un continente. Te va a mantener tu mente fresca, lo más fresca que se pueda. Y luego el ser humano tiene otro problema, que nos envejecemos físicamente, y al envejecer nosotros también nuestra mente envejece. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces día con día, entre más mayor vas de edad, más frágil va tu mente, porque va olvidando y va olvidando y va olvidando constantemente. Entonces, al ir más frágil, vamos siendo más fácil presa para toditas estas serpientes que nos rodean. Entonces, aunque no nos guste aceptar la cruda realidad de que la Biblia es un libro que constantemente lo tenemos que estudiar constantemente por este problema, no nos gusta, pero es la verdad. Lamentablemente es la verdad. Porque a quién le gusta mantenerse, tal vez yo quiero estudiar otra cosa y entrarle a otra situación, a otro trabajo, a otra cosa, pero tengo que, en vez de invertir estas 2 horas diarias al fin del día en estudiar otro oficio o estudiar algo que yo quiero aprender, pero esas 2 horas se las debo de invertir a la palabra. ¿Por qué? Porque mi propio trabajo presidencial, mi propio trabajo reinal, dependen de esas 2 horas diarias que le meta a ese libro que se llama Biblia diariamente. No, pues no, yo no puedo jugarme mi vida a terminar fracasando en mi reino, en mi reinado, por no invertir esas 2 o 3 horas diarias en ese libro. Entonces, hay prioridades en esta vida. Y la Biblia es un libro que debe ser prioridad en la vida de toda persona cristiana. Así de sencillo el asunto. Perdón, ¿por qué? Porque las serpientes siempre van a estar, como lo vimos aquí, esperándote a ver a qué horas pueden. ¡Chas! Y desapareciste. Ok, entonces vamos a continuar. Vimos entonces Salmos 18:4. Ahora vamos a continuar con la otra conexión de la palabra serpiente, que son las ofrendas que venimos hablando.
Ya vimos entonces todo lo que es serpiente, pero ahora vamos a ver la otra conexión, porque el diccionario bíblico Strong y la Biblia interlineal del Dr. Green proveen estas conexiones para la palabra torta 2471. La palabra torta que estamos estudiando en el diccionario bíblico Strong y la concordancia Strong y la Biblia interlineal del Dr. Green lo va a encontrar con el número 2471, la palabra torta. Y las conexiones de esa palabra torta para saber qué es esa torta o quién es esa torta, eso solo lo va a entender con las conexiones. Y las conexiones para la palabra torta son el número 660, 661 y el 319. Entonces ya vimos el 660, ya vimos el 661. Ahora vamos a ver las conexiones del número 319. ¿Ok? Y ya con eso nos va a quedar claro quién es esta torta, que es serpiente y que esa es la ofrenda que ocupó Jehová en el Antiguo Testamento y de alguna manera van a ser las mismas ofrendas que va a usar nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo. Entonces dice, vamos a ir a ver esta número 319, conexión de la palabra torta. Y esa cita bíblica va a estar en Jeremías capítulo 5. Vamos allá. Jeremías 5. La cita bíblica para conectar a la palabra torta, ya vimos que la torta es una serpiente. Ahora vamos a ver que esa torta es también otra cosa. Ya vimos que es serpiente, la torta que va a usar nuestro Señor Jesucristo como ofrenda. Ya vimos que es una serpiente. Pero ahora vamos a ver qué otra cosa es esa ofrenda. Aparte de serpiente, ¿qué otra cosa es? Y eso lo vamos a encontrar en el número 319. Y la cita bíblica que tenemos es Jeremías 5:31. Y vamos a leer en Jeremías capítulo 5, versículo 31, dice la palabra. Y los profetas profetizaron mentira. Acuérdense que este es el tiempo del gran fracaso de Jeremías, ¿ok? Dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de los profetas. Dice, y mi pueblo, refiriéndose en conjunto a las 12 tribus de Israel, así lo quiso. Dice, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? La palabra por la que venimos aquí, que es la otra conexión de la palabra torta o de la palabra serpiente, es la palabra fin. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir varias cosas. Vamos a tratar de entender el texto que estamos leyendo, paso a paso. Primeramente, Jehová dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, o los sacerdotes dirigían el reino por mano de los profetas mentirosos. Y dice, y mi pueblo, refiriéndose a las 12 tribus de Israel, así lo quiso. Entonces Jehová hace la pregunta, ¿qué pues desearéis cuando llegue el fin? ¿El fin de qué? Del reino, criatura, del reino, porque acuérdense que todo lo de la Biblia es reinal, del reino. ¿Qué haréis cuando llegue el fin de tu reino? De tu reino. El reino que Jehová Dios te dio, que puso en tu mano y que ahora es el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué haréis con ese reino ahora que ya llega el fin? ¿Y por qué me va a llegar el fin a mí si yo soy el pastor tal, la pastora tal, el profeta tal, la profeta tal, yo soy el apóstol tal, la apóstol tal, yo soy el sacerdote tal, el sumo sacerdote tal?
¿cómo va a llegar el fin a mi reino? Pues, hello, la Biblia dice que sí. ¿Por qué? Porque fin de un reino en la Biblia quiere decir cuando una persona deja de ser una nueva criatura, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que vamos a ser una nueva criatura en su reino. Cuando la persona ya dejó de ser una nueva criatura, que quiere decir que la persona ya dejó de ser alguien bueno, de ser alguien honesto, de ser alguien recto, y ya volvió para atrás a la clase de vida errónea que tenía antes de haber sido convertido en un verdadero cristiano. Entonces volvió a esa vida o incluso no volvió, ahora es peor de lo que era. Entonces por eso les hablé tanto de lo importantísimo que es permanecer en una buena educación bíblica y constante, porque la palabra lo que hace constantemente es refrescarte tu mente, y ella lo que va a hacer es ayudarte a que tú te mantengas en la posición que Dios te puso en ese trabajo reinal. Esa educación bíblica fresca te va a ayudar a que tú te mantengas en una manera o en una posición fresca, bíblicamente hablando, para que esa palabra constantemente te esté recordando lo que es correcto hacer delante de los ojos del Señor y qué no es correcto hacer delante de los ojos del Señor. Entonces, a la palabra recordarte lo que es correcto y lo que es incorrecto, entonces ya va a depender de ti, como rey, como reina que eres, como sacerdote, como ministro en general de la palabra, va a depender de ti, de que obedezcas esa palabra que se te está recordando o que la desobedezcas. Porque acuérdense que en resumidas cuentas, la maldad del ser humano radica en nosotros. Y la bondad del ser humano o las cosas buenas del ser humano radican en nosotros. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo, mirad, el reino está en vosotros. Y luego dijo, mirad, el templo sois vosotros. Entonces, el templo de la Biblia, del que la Biblia habla, el templo espiritual, porque la Biblia toda ella es espiritual aún desde el Antiguo Testamento. El templo del que la Biblia te habla, él no te está hablando de un edificio lujoso, de concreto, de ladrillo, de piedra, de lo que tú, mármol, de lo que lo quieras hacer, no. El templo del que la Biblia habla es una persona, es un hombre, es una mujer, educados en la palabra, formados en ella y obedientes a ella. Entonces, cuando ese templo espiritual, que somos nosotros, empezamos a enfriarnos en la educación bíblica y a ocuparnos en otras cosas, entonces en esas otras cosas van a empezar a llenar nuestra mente. Y si esas otras cosas son naturales, del mundo natural, o son espirituales, pero son espirituales de la educación o de la formación de personas que todavía están muy corruptas, que no se han limpiado bastante de su corrupción, entonces ese veneno tú te lo empiezas a traer a tu mente, y cuando acuerdas, tú solito o solita te vas llenando otra vez de la basura que ya te habías libertado. Entonces, aquí se nos deja saber en la palabra que cuando una persona comienza otra vez a convertirse, ve que dice el texto, dice, los profetas profetizaban mentira. Cuando tú ya Dios, en general voy a usar la palabra Dios, ya Dios te había libertado de la mentira. Antes eras un mentiroso, y no estoy hablando de cualquier mentiroso, ¿ok? Toda mentira es mala, pero hay mentirosos que mienten en cosas que no son dañinas. Pero la Biblia te va a hablar de mentirosos destructivos, ¿ok? Entonces, si ya Dios a mí me había libertado de ser una persona mentirosa, ya yo me había convertido en una persona honesta en mi manera de dirigir mi vida. Y empecé a descuidar ese entendimiento bíblico y me empecé a juntar con gente que todavía no ha sido bastante libre. Y no solo juntarme, pero empezar a escuchar sus conversaciones y sus ideas, y las empecé a absorber. Pues entonces, en menos de lo que yo piense, yo voy a estar otra vez de regreso
en el punto tal vez de donde comencé hace años. Entonces voy a estar otra vez en la mentira. ¿Y qué quiere decir eso? Que acuérdense que todo lo de Dios se trata de las cosas rectas, balanceadas, bíblicamente hablando. Entonces, si yo vuelvo otra vez y empiezo otra vez con mis mentiras y mi doble carácter o doble manera de vivir, perdón, eso lo que va a hacer es que va a ir preparando el terreno en mi vida para que Jehová le ponga fin a mi reino. Porque acuérdense que el reino es en nosotros que está. No es un reino global, es en cada persona. Por ejemplo, yo puedo tener aquí un vecino pegado a mi casa y puede ser que Jehová a mí me derrote, que le ponga fin a mi reino ahora. Pero eso no quiere decir que Jehová le va a poner fin al reino de mi vecino o mi vecina hoy. Porque si mi vecino y mi vecina, ellos perseveraron en ese trabajo honroso, en ese trabajo recto de la palabra, el fin va a ser para mí que me convertí en una serpiente, en una víbora, en venenosa, en una zapa, ¿ok? En un sapo, que me convertí en una persona mentirosa, en una persona avariciosa, en una persona chismosa, en una persona que vendí la palabra de nuestro Señor por dinero físico, que empecé a hacer negocio de la palabra. Entonces Dios me empieza a poner fin a mi reino. ¿Y por qué me le puso fin si antes trabajaba bien conmigo? Me ayudaba en todo lo que yo hacía y ahora todo me está yendo mal. Sencillo, aquí te está diciendo, dice los profetas. ¿Y los profetas quiénes son? Son servidores de Dios, igual que los pastores, que los evangelistas, que los misioneros. Dice los profetas, dice profetizaron mentira. Ajá. Y luego te dice, y los sacerdotes, ya te está hablando de los católicos. Porque acuérdense que nosotros en la cristiandad que no sea católica usamos el término pastor, evangelista, misionero, profeta, pero no sacerdote. Cuando la Biblia te habla de la palabra sacerdote, te está hablando de los católicos. Entonces dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de los profetas mentirosos. Dice, y mi pueblo así lo quiso. ¿Y qué haréis? Dice Jehová cuando llegue el fin. ¿El fin para qué? El fin para tu reino, criatura. El fin para ti mismo. Tú que estás trabajando en esa área cristiana o bíblica o reinal, ¿ok? Que Jehová o Dios o Cristo o el Señor te han puesto. Dios mío, entonces es así. Ajá, es así. Es una cuestión, esto es una cuestión, cuando hablamos de la Biblia, es una cuestión, no importa si la Biblia, acuérdense que es un libro para regir reinos. Entonces, ella te va a hablar siempre de reinos y de reyes, primero. Ya después viene en lo segundo el área sacerdotal, que es abarca toda el área pastoral, el área profetas, el área de evangelistas, misioneros, apóstoles, todo eso. Pero no importa el trabajo que estés haciendo o para lo que Dios te haya destinado o en el puesto que Él te haya puesto a trabajar. Lo que importa aquí es que entendamos que ese trabajo en el reino de Dios solo te va a ser contado a ti como persona, se te va a adjudicar, vamos a decirlo así, esa parte en el reino si tú eres capaz como hombre o como mujer espiritual de hacer tu trabajo lo más alineado a la Biblia que se pueda.
Si tú eres capaz de llevar un trabajo lo más alineado a la Biblia que se pueda, entonces ese reino, Jehová, Dios, el Señor, Cristo, lo van a mantener en ti. Cuando empiezas a dejarte llevar por las ideas de las otras mentes naturales que todavía no han sido bastante restauradas con la Biblia, entonces va a pasar lo que Jehová hace en esta pregunta. Dice, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? El fin de tu reino. Dios mío, yo no pensé que Dios me le iba a poner fin a mi reino. Yo pensé que Dios me iba a aceptar siendo un ministro o un servidor de la palabra avaricioso. Yo pensé que Dios me iba a aceptar siendo una persona vividora, estafadora, maligna. No. Puede ser que Él te deje por un buen tiempo trabajar siendo una víbora en sentido de maldad, pero Él te va a dejar en el sentido de dos cosas. Ver si tú eres capaz, con el entendimiento bíblico que ya tienes, de darle vuelta a la moneda y reconstruir tu vida hacia el lado bueno, o para que de una vez te hundas en el lado malo, porque ese pasaje está en el Nuevo Testamento, donde dice la palabra, dejad que la copa se llene, o de una vez malos, o de una vez buenos. Entonces, lamentablemente, nosotros en la cristiandad, no importa de qué denominación seáis, pensamos que solo porque tenemos un trabajo ministerial que estamos haciendo, pensamos que porque estamos vivos el Señor no nos ha matado, no nos ha quitado la vida física, entonces todo está bien con el Señor. No necesariamente. Puede ser que el Señor te está dejando trabajar para que tú vivas para ver tu fin. Y eso es triste. ¿Triste por qué? Pues porque ¿qué chiste tiene que una persona invierta tal vez los mejores años de su vida, de su juventud, estudiando la Biblia, haciendo trabajo de la obra que tal vez es un trabajo arduo y difícil, para que al final en tu vejez, cuando ya debes de, por decir, concentrar sólidamente esa parte reinal en tu vida, entonces allí termines tú fracasando completamente y todo tu trabajo y todo tu esfuerzo de tu juventud lo perdiste. Entonces es triste eso. Entonces, señores, aquí en esta parte no importa el que esté viendo estos estudios bíblicos. No importa si usted es un rey en su nación o en su lugar, o una reina, o usted es un príncipe, una princesa que tiene un tipo de trabajo reinal en el lugar donde está. Usted es un sacerdote católico o de cualquier otra denominación. Usted es un pastor, usted es un evangelista, es un misionero, es un profeta, es un apóstol o cualquier otro ministro que tenga un ministerio parecido a eso. Y usted comenzó tal vez bien, tal vez comenzó con un corazón sincero con el Señor. Pero poco a poco el ver la maldad, el ver la avaricia al dinero, el ver eso maligno, eso envidioso en sus compañeros de trabajo. Veo que yo soy presidente de esta nación y veo que la presidenta o el presidente de aquella nación es una corrupta, es un corrupto, es un avaricioso, una avariciosa, que busca su beneficio económico. Veo que este rey y esta reina, veo que este pastor, esta pastora buscan, mira la casa que tienen, mira la mansión, mira el barrio donde viven, mira las joyas que tienen, mira el carro que maneja, mira, y yo me dejo llevar por eso.
al fracaso voy. ¿Por qué al fracaso voy? Bueno, porque esas personas están por un tiempo disfrutando de eso material que de una manera o de otra, a la mala, han conseguido en sus vidas. Pero lo que ellos no saben es que la Biblia o el Dios de la Biblia maneja todas las naciones del globo terráqueo. Crean en Dios o no, Él las maneja. Y no solo las maneja, rige sobre esas naciones, rige sobre esos reyes, rige sobre esas reinas, rige sobre esos presidentes, rige sobre esos primer ministros y personas encargadas de esos reinos o de esas naciones. Y más tarde o más temprano, como Él, Señor, rige sobre esos reinos, más tarde o más temprano esos reinos o esas naciones van a ser pesadas en la balanza del Señor. Y cuando Él pesa esos reinos, el peso lo da todos los ministros, reyes, reinas, personas primarias de esas naciones que manejan esas naciones. Entonces, al ser pesados en esa balanza espiritual, como le pasó al hijo de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y cuando eres pesado, entonces el peso cuando eres pesado en esa balanza, la balanza se inclina para un lado porque no tiene balance bíblico. O sea, el trabajo que hiciste reinalmente hablando no tiene un balance espiritual que sea capaz de sostenerte a ti en ese reino más. Ya no te puedes sostener más, porque la balanza está tan inclinada a lo malo que ya la balanza está a punto de quebrarse completamente. Entonces el Señor te remueve de ese reino y todo lo que luchaste, toda la riqueza que erróneamente acumulaste, pensando tú que esa riqueza te iba a sostener en ese reino, pensando tú que los aliados políticos, aliados reinales te iban a sostener en ese reino. No son capaces de sostener ni la vida de ellos, mucho menos van a sostener la tuya. ¿Y ahora qué hago, Señor? Perdón. Bueno, ya les dije. Para eso es este asunto. El asunto de entender la Biblia es para que cuando estás en ese puesto, en ese trabajo, porque tal vez tú en tu corazón amas a tu nación, tal vez en tu corazón en verdad tú quieres crear, expandir o comenzar algo nuevo en tu nación, en tu continente, en tu imperio, y en verdad lo quieres lograr. ¿Cómo vas a poder lograr eso si tú vives poniendo tu mirada en tu vecino, tu nación vecina, tu continente vecino, que tal vez allí lo que hay es pura corrupción? No, pero son cristianos. Ellos tienen la Biblia en su mano todo el tiempo y hablan de Dios todo el tiempo. A mí qué me importa que sean cristianos. Si la palabra cristiano quiere decir un seguidor de Cristo, pero yo puedo ser seguidora de Cristo erróneamente. Entonces, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es que si voy a seguir a Cristo, voy a seguir a Dios, voy a seguir a Jehová, voy a seguir al Señor, lo tengo que seguir en una manera bíblica neutra. O sea que mi balanza no puede estar así en un lado y así en el otro lado. Tiene que continuamente, todos los días, tratar de que mi reino, mi trabajo reinal esté balanceado. Y eso es lo que va a hacer que yo me sostenga en mi reino. No importa si mi reino es el lugar más chiquito del globo terráqueo, que me sostenga en mi reino, en mi trabajo y que me sostenga con las ideas de lo que yo quiero lograr construir en mi reino, en mi nación, en mi imperio. ¿Por qué? Pues porque Dios, el Todopoderoso, nunca me va a quitar de ese reino y de lo que yo estoy haciendo
todo lo contrario, me va a seguir ayudando, empujándome para que yo logre la visión futura que yo tengo para mi reino, para mi nación, para mi continente. Ah, no, pero yo me dejo llevar por la ignorancia de que porque aquí al lado tengo a tal ministro o a tal presidente o a tal presidenta o a tal rey o a tal reina o a tal esto y pues son cristianos. No, no se deje llevar por eso, porque eh, el diablo mismo, quiero que sepan que el diablo mismo es cristiano. Pero cristiano quiere decir que yo sigo a Cristo, pero eso no quiere decir que lo sigo correctamente o bíblicamente alineado. Seguir a Cristo, cualquier persona que diga yo creo en Él, lo sigo, ya lo sigue, pero eso no quiere decir que la persona está siguiendo a Cristo bíblicamente alineado. Entonces, seguir a Cristo bíblicamente alineado va a tomar años de educación bíblica, primero como base. Y después la persona que estudia esa Biblia por año tiene que estar dispuesta la persona a obedecer esa palabra. Porque acuérdense que en resumidas cuentas nosotros decidimos si obedecemos un mandato o lo desechamos. Nosotros somos seres con autoridad sobre nuestra vida para abrazar algo y obedecerlo o desecharlo de nuestra vida. Así sea que desechemos lo más bueno que exista para nosotros. Pero tenemos esa autoridad como seres humanos que somos. La potestad de decidir. Entonces, entiendan pues, mi punto aquí es que lamentablemente, terriblemente, estos diezmos y estas ofrendas que Dios, el Señor, Cristo necesitan para comenzar este trabajo reinal son nada más y nada menos que un montón de espinas y un montón de serpientes que hay que formar, hay que darle vuelta a esa mente, reformar, reeducar, para ver si logramos que dejen de ser espinas, que dejen de ser serpientes y se conviertan en personas de bien y podamos depositar en ellos un reino y ver si son capaces de trabajar ese reino y sostenerlo. ¿Lo entendemos? Entonces vamos a continuar. Entonces Jehová le hace esa pregunta: ¿qué haréis cuando llegue el fin? El fin pues de tu reino. Ahora vamos a ir a ver la otra cita de la palabra fin, que es el número 319, la conexión de la palabra torta de la serpiente, y vamos a ir a Jeremías 50. Jeremías 50. Y en Jeremías 50 todo el texto en realidad, Jeremías 50, del 1 al 12. Lo que va a hacer Jehová en todo ese trayecto es hablarte de el futuro del imperio de Babilonia. ¿Ok? Pero acuérdense que en Babilonia es donde quedaron los príncipes, las princesas, incluso los reyes de la tribu de Judá, que fue la última tribu derrotada del pueblo de Israel por los babilónicos o por Nabucodonosor y su reino, vamos a decirlo así. Entonces, en Jeremías 50, ustedes tómense el tiempo y lean del 50 del 1 al 12. Pero yo, porque es un estudio, lo voy a hacer solo el puro texto, que es el 12. Y mire lo que dice la palabra. Vuestra madre, dice Jehová, se avergonzó mucho,
Se afrentó la que os dio a luz, la madre espiritual, que es Israel, no Israel Medio Oriente, ¿ok? Esa es una nación, está hablando del Israel espiritual. Dice la que os dio a luz. He aquí, dice, será la última de las naciones, un desierto, sequedal y páramo. ¿Por qué venimos aquí? Todo el texto, Jeremías 50 del 1 al 12 te va a hablar de Babilonia. ¿Y qué está diciendo entonces aquí en el texto? Lo que aquí venimos por la palabra, ya les dije, que la palabra torta, que es la ofrenda que estamos estudiando, quiere decir esa torta es una serpiente. Y al ser una persona serpiente, pues esa persona no puede continuar construyendo ese reino espiritual, tiene que, entonces, al ser serpiente, tiene un fin o ya llegó a su fin. Ya vimos la palabra fin y ahora estamos viendo la palabra último, que es lo mismo que fin. Entonces, aquí en este texto en particular, la Biblia se está refiriendo a lo que, al futuro que le espera al reino de Babilonia. Y lo voy a leer otra vez. Dice, vuestra madre se avergonzó mucho. Ahí no está hablando de Babilonia, ¿ok? Vuestra madre se avergonzó mucho. Está hablando de Israel, la madre. Se afrentó, dice, la que os dio a luz. Dice, he aquí, será la última de las naciones un desierto, sequedal y páramo. Venimos, dices, venimos por la palabra último, dice Jehová. He aquí la última de las naciones, que es Babilonia. Babilonia es la última de las naciones gentiles. Dice, la última de las naciones gentiles será un desierto, un sequedal. Y un páramo, que es lo mismo, es un desierto. Pero la nación de Babilonia, literalmente, oiga, está ya en Irak. Sí, pero la Biblia ya les dije que no es un libro. La palabra de la Biblia no es un libro literal. Cuando ella te habla de Babilonia, no te está hablando de la nación de Irak literal. ¿A poco ustedes en la nación de Irak que existe ahora, ustedes ven que allí hay un montón de cristianos trabajando erróneamente? No. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la Biblia, cuando ella comenzó su información, comenzó con unas naciones que le llama Egipto, le llama Babilonia, le llama esto, le llama aquello. Pero como la Biblia es espiritual, esa palabra, por ejemplo, Egipto o Babilonia, que son los reinos primarios, vamos a decir en la Biblia, esos reinos son espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Espirituales quiere decir mentales. Mentales quiere decir que esos reinos existen en todo el globo terráqueo. En todo el globo terráqueo donde haya un hombre o una mujer que piense con los ideales de Babilonia, entonces allí está Babilonia. En todo el globo terráqueo donde haya un hombre o una mujer que piense con los ideales egipcios, entonces allí está Egipto. Porque la Biblia es espiritual, no existe en un espacio terrenal físico, sino en un espacio global, pero espiritual. ¿Ok? Entonces, dice aquí, en el texto que estamos leyendo, que Babilonia será la última de las naciones. Venimos por la palabra último o fin, el fin de esa nación o de ese continente o de ese imperio. Dice la última de las naciones, y en otro pasaje dice las naciones gentiles, o sea que Babilonia es una nación gentil y Babilonia es la última de las naciones gentiles. Dice, y he aquí que será un desierto y un sequedal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que Babilonia es un reino que va a ser un desierto y un sequedal o algo. La palabra desierto quiere decir algo acabado, algo destruido, algo que no tiene nada de valor espiritual internamente. Quiere decir entonces que Babilonia va a ser un reino pobrecito económicamente hablando, no necesariamente, porque Babilonia es un reino rico físicamente. Económicamente hablando de dinero físico, es un reino rico.
Entonces, cuando dice que va a ser un sequedal, que es la última de las naciones, y que va a ser un sequedal o un desierto, ¿a qué se está refiriendo? Como la Biblia es espiritual, lo que se está refiriendo es a un lenguaje espiritual o a un desierto espiritual. Quiere decir entonces que en Babilonia, no, en el reino babilónico, no va a haber una buena formación bíblica donde allí puedas tú sacar a un rey, una reina bíblica, de donde puedas extraer de ese reino a un primer ministro, de donde puedas extraer de ese reino, ok, a una presidenta, a un presidente de una nación, de donde puedas extraer de ese reino a un juez de una corte. No lo vas a poder lograr. ¿Por qué? Porque todos ellos van a estar trabajando en esos puestos, pero todos ellos van a ser serpientes. Y al ser serpientes, entonces el fin de su reino llegó o terminó. Porque ya les dije que cuando se trata de Biblia, para poder mantenerte tú en ese reino bíblico, tienes que mantener una postura bastante decente, bastante honesta en todo lo que se refiere a trabajo reinal. O sea que tu trabajo tiene que ser bastante bíblico, bastante balanceado o alineado a la Biblia para que te puedas sostener ahí. Entonces, Dios mío, quiere decir entonces que Babilonia va a terminar, vamos a decirlo así, llena de un montón de gente rica económicamente hablando. Sí, allí vas a encontrar los empresarios más millonarios del mundo, bancarios, dueños de grandes corporaciones. Allí vas a encontrar personas de todas las carreras y todos los niveles, ricos y millonarios, pero físico. Y la Biblia es espiritual. Cuando ella te habla que Babilonia va a llegar a su fin siendo un desierto, lo que te está diciendo que Babilonia, el reino a donde la tribu de Judá terminó siendo prisionera o esclava, espiritualmente hablando, te está diciendo que ese reino donde quedó Judá es un reino que ya en la Biblia está destinado, que va a llegar a su fin. Y en Apocalipsis capítulo ya del 18 te habla del fin de Babilonia, fin totalmente como reino. Quiere decir entonces que todas esas personas ricas o millonarias, empresarias, poderosas, económicamente hablando, que existen en ese reino, ellos como reino ya está destinado que en este momento, en este año 2025 que estamos, ellos ya están en su fin. O sea, en su fin, ¿por qué? Porque ya les dije que estamos a la puerta de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el reino de Babilonia, que es el que estamos ahorita todavía, está llegando a su fin. Toditos esos grandes multimillonarios que ustedes ven, todos ellos están llegando a su fin, porque ya en ellos, en esas personas, lo que hay en la mayoría de ellos es un reino de dinero, un reino de billetes físicos. Acuérdense que el billete, el dinero, es un pedazo de papel que se le da un sello y una autoridad para llamarse dinero o una moneda. Entonces son millonarios de billete, que quiere decir papel o moneda, pero no son millonarios en el sentido espiritual para sostener un reino espiritual. Entonces, al no haber ya nada espiritual bueno en ellos, lo único que ellos tienen en su vida es un poderío, pero económico, físico. Y como la Biblia es un libro para sostener un reino espiritual, para construir un reino espiritual y sostener ese reino espiritual. Como la Biblia es para eso, entonces ya Babilonia no puede sostener allí porque ella se volvió millonaria, pero millonaria de billetes. Y los billetes solo compran cosas que el billete puede comprar, pero el billete no puede comprar a un reino espiritual o un reino bíblico, si lo entendemos. Por ejemplo, yo puedo ser una persona millonaria, económicamente hablando,
tener millones en un banco guardado y yo puedo ser una persona, un gran narco, un gran asesino. Yo puedo ser el peor estafador que exista y soy millonaria. ¿Ve? Pero con esa manera de vivir yo no puedo sostenerme en el reino del Dios Todopoderoso. En el reino del Dios Todopoderoso solo puedo construir un reino que es en mi vida y sostener ese reino que es en mi vida solo lo puedo hacer a través de la justicia, dice la Biblia, queriendo decir que todo lo que yo haga como trabajo, como inversión, como construcción en ese reino que es en mí, tiene que ser algo justo, algo honesto, recto y bastante balanceado o alineado a la Biblia. Cuando ya esas cosas honestas, balanceadas bíblicamente ya no existen en mí, pero yo voy prosperando económicamente y cada día soy dueño de esta empresa y de esta empresa y de esta empresa y de esta empresa y de esta empresa, lo que quiere decir con eso es que entonces yo soy una persona ya rica o millonaria, pero de lo físico. Perdón. Y lo físico, eso es lo que es, físico. Y el reino de Dios o del Todopoderoso o de Cristo, perdón, es un reino espiritual. Entonces, tenemos que entender eso nosotros para poder darnos cuenta la diferencia entre un reino físico, material, y un reino espiritual, que quiere decir un buen entendimiento en mí para construir buenas cosas en mí. Así que aquí hemos terminado la palabra una torta. Continuamos con el otro estudio de la ofrenda, ya la ofrenda, ¿ok? El texto es Números 15-20, que eso es lo que estamos estudiando, ¿ok? Hemos terminado con la palabra una torta. Vimos que la torta es una serpiente venenosa, que es el número 660 y 661. Luego vimos que esa torta son profetas mentirosos, sacerdotes mentirosos, ¿ok? Y todo ese reino de mentira, de ese reino de envidia, ese reino de avaricia, ese reino de chisme, ese reino de veneno, llega a su fin. Y ese reino es Babilonia, la última de las naciones. Poco a poco les voy a ir probando en los estudios que Babilonia es un reino cristiano, es un reino cristiano que cree en la Biblia como base, ¿ok? Que en ese reino cristiano allí existe todo lo que nosotros conocemos, profetas, pastores, apóstoles, evangelistas, misioneros, allí existe todo lo que es la cristiandad en Babilonia. Les voy a ir probando todo eso, porque la gente cree que Babilonia no tiene nada que ver con la cristiandad, pero Babilonia es todo lo que existe de la cristiandad. Ahora, en Babilonia también hay personas cristianas que están haciendo las cosas bien, que están haciendo las cosas justas, rectas, honestas, pero es muy poco. La mayoría de ellos están concentrados en hacer todo lo que es materia. Y lamentablemente ese es el fin de Babilonia, ¿ok? Entonces, hemos llegado al fin de la palabra una torta, ¿ok? Y continuamos después con el estudio que sigue, que ya es una torta en ofrenda, la palabra ofrenda, que es la última de este texto de Números 15-20, ¿ok? Así que aquí los voy a dejar. Que el Señor les guarde, cuídense mucho y pasen buen día.